Buenas tardes, bienvenidos al Día del Patrimonio de Casa Los 10. Mi nombre es Andrea Fuentes, pertenezco al equipo de innovación de la Fundación. Hoy día voy a presentarles a Gonzalo Ibáñez. Gonzalo, él es arquitecto, además de es un acuarelista. Lo invitamos hoy día a este Día del Patrimonio porque queremos revisar su trabajo de cómo realiza sus distintas obras. Gonzalo, además de ser arquitecto, es diplomado en estética y filosofía, ha enfocado su producción artística en el trabajo de la acuarela y la arquitectura como una inspiración. Él además ha trabajado como docente y tiene experiencia en cursos de diseño arquitectónico y representación gráfica de la carrera de pregrado de arquitectura de la Universidad de Chile y ha participado en bienales y festivales de acuarela a nivel internacional como la Bienal de Kosovo, el Festival Fabriano Corello, donde ha representado a su país como artista sub-30. Además de eso, ha sido publicado en distintos medios nacionales como internacionales, como la revista Vivian Decoración, el Mercurio, la revista Ofelia Argentina, y además ha trabajado con sus ilustraciones para las oficinas de arquitectura como el escritorio Galvez Marton y en Sao Paulo, Brasil. Bueno, y les presento a Gonzalo. Eh, Buenos días o buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrea. ¿Bien y tú? Bien, estoy empezando a compartir la cámara, ahí te ves de fondo. Gracias. Les quiero contar antes a los asistentes que puede que tengamos un cierto delay de 20 o 15 segundos, esto debido a internet principalmente. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, Gonzalo nos va a deleitar hoy día con su presentación. Él mañana también a las 4 de la tarde tiene una segunda presentación, así que contentos de estar con él, así que te dejo, Gonzalo, para que puedas presentar. Ya, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Parto con saludarlos a todos. Primero que todo, gracias por unirse a esta transmisión. La idea es que sea una charla breve, un repaso general a lo largo de mis trabajos, la producción que he tenido a lo largo de estos años, y mostrarles un poco cuáles son las reflexiones que hay detrás de ello, cuáles son los hilos conductores que muchas veces he empezado a explorar con respecto a la técnica de la acuarela, específicamente en cuanto a la representación arquitectónica. Y principalmente la idea es que funcione como un motor, un detonante para todo aquel que se interese en esta técnica y que en esta breve presentación pueda encontrar el detonante para profundizar más sobre ella, conocer más sobre esta apasionante técnica que es la acuarela. Voy a compartirles pantalla. Tengo una presentación que he preparado. Y parto por hablar un poco del nombre que le pusimos a la presentación. La presentación, como bien saben, se llama Acuarela del Espacio Construido. Y quise nombrar el espacio construido y no arquitectónico como tal, porque para mí lo construido va más allá de la arquitectura. Encuentro que hay cosas construidas que el hombre, a través de su técnica y su pensamiento, ha logrado hacer, que también tienen un encanto especial. Entonces, para mí me causa mucho interés lo que es tanto la arquitectura como tal, y las cosas más frágiles, como por ejemplo una simple reja en campo, o una obra de arquitectura patrimonial maravillosa. Dicho esto, voy a un poco desarrollar la presentación y vamos a empezar a ver algunos trabajos. La presentación va a pasar algunas series significativas, algunos trabajos importantes. La idea es que les pueda ir hablando sobre ellos, cuál es el contexto de cada uno, y que por favor ustedes, si es que tienen sus preguntas, las puedan escribir a través de la plataforma, para que al final de la presentación podamos hacer una breve interacción con estas preguntas y
y conocer también cuáles son sus comentarios o sus comentarios de aporte. Sí, Gonza, un poco para acotar la presentación. ¿Sí? Ustedes tienen acceso a un chat, el cual podemos ir revisando y vamos a hacer, como quien dice, 2 sesiones de preguntas. Una primera sesión de preguntas en donde va a parar Gonzalo y les va a decir de seguro hay preguntas en este momento, y posteriormente a eso, finalizando la presentación, va a haber otro set de preguntas. Perfecto. Eso quería acotar. Listo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ya. Entonces, como les contaba, vamos a partir pasando por, a lo largo de muchas series, muchos trabajos distintos, cada uno con una reflexión por detrás especial y algunos enmarcados en ámbitos más formales. Por ejemplo, la primera serie que les quiero presentar es esta, que se llama la serie Montepatria. Me tocó participar en esta serie a raíz de un trabajo en colaboración a una oficina de arquitectura enfocada en el patrimonio que se llama Redo Arquitectura. Ellos estaban trabajando con un Fondart regional para el sector de Montepatria, que queda en el norte, y yo participé haciendo la ilustración, la representación arquitectónica de una exposición que se hizo a la comunidad en el Centro Cultural de Montepatria. Esta serie tiene un toque un poco más formal, podríamos decir. Formal en el sentido de que todo este levantamiento gráfico tiene un enfoque un poco más formateado, tiene una investigación contundente por detrás. Entonces, fueron elegidos con pinzas todos los elementos a representar. En este caso estamos viendo una ex vivienda ferroviaria en el sector de Guatulame. En términos gráficos, lo que podemos ver es esta acuarela que al parecer no la están viendo porque no he compartido pantalla, pero lo hago ahora. Ahora sí. Ahora sí. Súper. Ya. Entonces no se han perdido nada porque es la primera diapositiva que he mostrado. Y como les comentaba, esta acuarela está enmarcada en este contexto un poco más formal patrimonial, ¿cierto? En el sentido estético, las acuarelas de esta serie se fueron pensadas como elementos, como objetos dentro de un contexto un poco más onírico, un poco más suelto, por decirlo de alguna manera, con pinceladas mucho más fluidas entre ellas, para que la atención se enfocara en estos objetos. Al igual que esa, podemos ver esta siguiente imagen que también corresponde a la misma serie. Se llama Galpón en Desuso porque es una construcción en tierra que está abandonada y que un poco tiene una belleza especial por el tema del deterioro. Y aquí me gustaría nombrar uno de los primeros puntos que encontré como hilo conductor, que es como la estética del deterioro. Cómo toda esta serie finalmente avanza a lo largo de diferentes motivos arquitectónicos, pero todos con una patina de paso del tiempo sobre ellos, que se ven afectados con el tiempo, que están un poco deteriorados como patrimonio no declarado en este caso, pero que aún así siguen siendo bellos por esa misma razón. Si ustedes se fijan acá, esta acuarela viene a cumplir la misma condición que la primera, es un objeto dentro de un contexto un poco más suelto. Estas acuarelas son de 35 por 50, entonces dan un poco de espacio para trabajar con más agua. Y ese trabajo con más agua permite hacer este tipo de efectos, ¿cierto? Esta también corresponde a la misma serie, ya es un poco más contextual, en una vista aérea desde una altura, y viene a representar lo mismo, ¿cierto? Esta condición, esta estética que tienen los pueblos construidos bajo técnicas tradicionales, que son casas de un piso por lo general, vivienda de fachada continua, y todo este tipo de cosas que usualmente no son muy vistosas o tan magníficas en términos de laboriosidad arquitectónica o decoración,
sí tienen una belleza especial en lo cotidiano, y es un poco lo que a mí me ha interesado, al principio un poco inconscientemente, después ya un poco más racional, ir plasmando en la acuarela. Acá llegamos a una acuarela que la hice el 2019, es la acuarela que actualmente está participando en el Festival Favariano de Acuarela en Italia. La acuarela pudo viajar, yo no, pero por lo menos está de alguna manera representada la condición que un poco hablaba ahora, que esta condición cotidiana de cosas que a veces están sueltas en el paisaje, que no tienen en una primera instancia mayor importancia, pero si uno se detiene a observar ciertas cosas, empieza a percibir que sí tiene una belleza especial. Por ejemplo, estas casas pequeñas en Putre tienen una condición dentro del paisaje que la hace muy especial. Eh, Cosas cotidianas como las piedras sobre el techo, sobre una chimenea que puede calentar a las personas que están dentro, o esta pirca de piedra también. Todo ese tipo de condiciones también arquitectónicas que van contextualizando de los actos que pasan acá. Eso es lo que me interesa plasmar en esta acuarela. Y volviendo a lo mismo, tiene un contexto, es un elemento puntual, bien contrastante y detallado sobre un contexto un poco más suelto. Entonces, esta es una acuarela especial por eso. Es más grande, de 36 por 58, y representa una casa en el sector de Putre. Hablando un poco de lo que les contaba, de la estética del deterioro, como lo llamo, que es un concepto que un poco me lo robé, que es un poco más profundo, y ahora lo trato de manera muy genérica, por encima, hablando del deterioro bien literal. Llego a esta nueva serie, que es una serie del 2019 también, que se llama Serie Los Nogales. Esta serie Los Nogales se enmarca también dentro de un trabajo un poco más formal que consistió en un levantamiento patrimonial de todo el sector del casco histórico de Estación Central y de la población Los Nogales. La idea era hacer un levantamiento de todos los hitos significativos para la comunidad, qué cosas eran importantes para ellos, para posteriormente hacer un informe patrimonial mucho más acabado y profesional, ¿cierto? Y en el proceso, sin querer queriendo, me fui encontrando con diferentes cosas en el paisaje, específicamente de la población Los Nogales, que me fueron llamando mucho la atención, que, que generan cierto interés en mí porque encuentro que es bello un poco cómo se va traslapando lo cotidiano con lo del deterioro, entre comillas, que es un deterioro en este caso menor, que es un poco impuesto ese deterioro, ¿cierto? Pero que en este caso ya se habla un poco más de lo cotidiano. Entonces acá vas a un segundo punto que es como eso de lo construido cotidianamente. Y esta primera acuarela es una acuarela que a mí me gusta mucho, que es una casa que está en la población Los Nogales. Es una casa que de todas maneras está habitada, pero que tiene el poco espacio de patio que tiene en la parte delantera, es usada para acumular cosas que usualmente la gente que tiene más espacio en sus casas puede guardar, no en el frontis, sino que en los patios traseros, en las bodegas, ¿cierto? En este caso no es posible, entonces es como esas cosas que están muchas veces dejadas hacia atrás, aquí aparecen justo en la fachada, empiezan a ser como los dientes del rostro de esta casa, ¿cierto? Lo que me presenta frente a las personas que están fuera. Entonces empiezo a trabajar ya con este tipo de elementos. Esta serie tiene unos colores, aquí cambio mi paleta de colores, empiezo a trabajar con otros colores, azul índigo principalmente, que es un azul oscuro, que es el que ustedes ven ahí, y con el rojo inglés, que es un color que también me gusta mucho, pero que en conjunto empiezan a generar una paleta de grises que es muy interesante, y es una paleta de grises que a mí me interesaba plasmar en esta serie. Trabajar más con los grises más que con los colores clásicos de los acuarelistas, que me imagino, si alguien sabe, son como el siena tostado, el ocre, todo ese tipo de el ultramar, ¿cierto? Son colores un poco más clásicos.
en este caso quería salir un poquito de eso y empezar a investigar sobre otro tipo de colores. Entonces, siguiendo en esta línea de lo construido y de lo cotidiano, empiezan a aparecer diferentes cosas en esta serie de los nogales. Y empiezo a cuestionarme cómo yo podría, a través de una serie de 8 acuarelas, representar mi visión cotidiana sobre este sector de Estación Central. Y ahí aparecen cosas como esta. Por ejemplo, una esquina, que es una esquina importante porque es una esquina de acceso a la población, que puede ser un gran espacio público, ¿cierto? Y que en este caso no lo es, no es un área verde, ¿cierto? Por una parte no es un área verde y tampoco es un área de descanso, sino que es un área para simplemente poner instalaciones eléctricas. Y ahí uno se empieza a cuestionar cosas como, en verdad, cuál es el espacio público de estos sectores, cuál es la nobleza que le dan al acceso a su barrio a esta gente. Entonces, me interesó plasmar también esta acuarela en ese sentido, enfocar lo importante y lo detallado en todo lo que son estas instalaciones eléctricas, las sombras bien contrastantes, sobre un fondo un poco más gris. Es una acuarela, una serie en verdad que le tengo mucho cariño. Y esta también es una calle de Los Nogales, donde se representa una luz de mañana, una luz bien cálida que golpea en este muro de la izquierda y que rebota en el piso. Eso como contexto. Pero nuevamente, donde se enfoca la vista en este tipo de elementos, yo no sé si se ve el puntero, sino en este tipo de elementos que están, entre comillas, abandonados en la vereda de la calle, que pueden ser vistos como cachureos, ¿cierto? Ahí se ve una mesa, se ve una silla, se ve un bidón de agua y diferentes cosas que me recuerdan un poco lo que podría ser el típico living que se arma la gente que no tiene casa y que arma su estructura, juntan su objeto en lugares en un determinado orden, que finalmente termina siendo algo parecido a esto. Entonces, también viene este tema de lo cotidiano, cómo hay cosas construidas que no necesariamente son arquitecturas, que también son interesantes, son bellas, porque más que hablar de un elemento como tal, inerte en un espacio, habla también de un rito que lo envuelve, ¿cierto? Una determinada condición en el lugar donde está, etc. Entonces, también es muy interesante para mí esta acuarela y como ustedes ven, los mismos colores que usaba en las dos anteriores también se repiten acá. Y aquí aparece con un poco más de intensidad ese rojo inglés que es el que le da estos toques más cálidos. Aquí sigo avanzando. Yo no sé, bueno, quizás llevamos 20 minutos, yo no sé si ya hay preguntas. Ahí, Andrea, tú me interrumpí en cualquier minuto, yo mientras tanto puedo seguir avanzando. Ya, mira, más que preguntas, hay comentarios acerca de qué lindas tus acuarelas, maravillosas tus acuarelas. O sea, yo creo que el público está encantado con tu trabajo. De todas maneras, yo ya les dejé el mensaje ahí que pueden empezar a hacer sus preguntas para el primero o segundo bloque sobre el trabajo de Gonzalo, así que sigue nomás, Gonzalo. Ya, perfecto, Andrea, muchas gracias. Sí, aprovecho contarles también que esta actividad, esta charla es un poco más teórica, ¿cierto? Me interesa mostrarles las reflexiones que hay por detrás, las memorias que pueden arrastrar estos trabajos. Y si tienen consultas técnicas, eso lo podemos ver mañana en la demostración en vivo, donde ya voy a tener los materiales en las manos, vamos a trabajar con pincel, vamos a tener los pigmentos y todo. Entonces quizás esas preguntas se las puedo explicar mejor con los materiales en la mano, haciendo demostraciones o cosas por el estilo. Entonces, continúo con esta parte que como les contaba, la población de Los Nogales es un complejo de todo. Es una población obrera que surge a raíz de, hace mucho tiempo, a raíz de la llegada del tren a Estación Central y como al margen de todo este comercio y esta actividad que se daba en el sector. Y también cercano a esta población Los Nogales, un poco más antiguo, vienen a ser estos CITES que todavía existen. Esta es una foto reciente de un CITE que está también cerca de Los Nogales en el casco histórico.
vuelvo a trabajar la misma paleta, no la he cambiado, empiezo a... Ya a esta altura era una de las acuarelas que era como la tercera o cuarta acuarela de la serie, entonces ya estaba con un poco más de soltura con esta paleta. Y en este caso empiezo a observar cómo estos CITES ya no son estos CITES como fueron pensados en un comienzo, como más, con más cuidado, un poco más. Hay muchos CITES que no representé en esta serie, pero que tienen mucho detalle en cuanto a lo arquitectónico, en su moldura, en sus fachadas, sino que son CITES que funcionan como una estructura, una base arquitectónica formal, sobre la cual se han ido interviniendo y se han ido ampliando nuevas construcciones, se han ido interviniendo con instalaciones como estas antenas de satélite, y por ejemplo casas que vienen a ser ya no casas formales, sino que casas informales que empiezan a apropiarse de ciertos espacios como lo que existía en este sitio, que era un patio final, que ahora ya ese patio no existe, sino que es una casa de madera, que es la que podemos ver ahí al final. Entonces, de nuevo, en términos gráficos, la perspectiva me lleva hacia ese punto final. Todas las líneas, si ustedes las ven, son líneas de perspectiva que me llevan a un mismo punto central en el fondo, donde también ocupo colores oscuros para que la vista se me vaya hacia ese fondo. Después lo otro viene a ser también contextual, ¿cierto? Viene a ser la parte del principio, viene a ser una sombra importante que daba el portal de acceso al CITE, cuando la luz que entra al CITE como tal es un poco más fuerte y empieza a rebotar sobre todos estos muros. En ese sentido. Entonces acá ya, hablando también de lo cotidiano construido, empiezo a trasladarme con lo que sería el último punto que me interesaría nombrar, que es como la superposición de fragilidades. Y acá se ve, es la primera acuarela en que se ve. Es como las fragilidades, me refiero como esas construcciones provisorias o que están al margen de lo pensado, de lo planificado, como puede ser esta ampliación de madera o también pueden ser estas instalaciones de antenas satelitales que quiera o no empiezan a ser también parte de este paisaje arquitectónico. Y que se Gonza, repite mucho. Sí. ya tengo algunas preguntas acá. Ya. No tiene nombre, dice anónimo. ¿Cuánto tiempo demoras en hacer cada una de estas acuarelas? Bueno, yo escuché una ¿O en vez esta serie? que Hardy Bistúa, un gran acuarelista, decía: yo me demoro 1 hora y me demoro 3 años, ¿cierto? Porque es como que en 1 hora uno arrastra los 3 años de experiencia que uno ha ido adquiriendo. Pero, por ejemplo, en una serie, en una de estas acuarelas uno se puede demorar una tarde, o me puedo demorar 2 horas, más o menos eso. Trato de terminarla en una misma sesión, eso sí. Ya. Acá hay otra pregunta que dice, si uno no sabe dibujar, ¿es muy difícil llegar a lograr resultados así? En el círculo de acuarelistas se dice mucho que un buen dibujo puede tapar una mala acuarela, pero no al revés. Entonces, dibujar sirve mucho, sobre todo si quiere hacer una acuarela figurativa, como las que son estas, en cierta medida. Sí ayuda mucho. Más que nada, más que en el acabado final de un buen dibujo, sirve porque el proceso de dibujo también es un proceso de observación que te ayuda a ir ejercitando tu cerebro a observar, ya sea formas o ya sea luces y sombras, etc. Así que, sí. Tenemos otra pregunta. Sí. Te vamos a interrumpir harto en este momento. Ya. Me incorporé ya avanzada a la charla, pero en la serie de Los Nogales la producción de la acuarela era in situ o se elaboraba en su lugar de trabajo, más tarde por medio de bocetos, fotografías, etcétera. ¿Cómo llegaste a esa serie? O sea, ¿sacaste algunas fotos primero, después te fuiste a tu casa a trabajar o a la antigua que te sentaste con un caballete y comenzaste a pintar? En este caso fue en estudio. La mayoría de las acuarelas que hago las suelo hacer en estudio. Son pocas las series que he hecho así en campo abierto. Y el proceso de registro es variado. Es mucho de fotografía, pero no solo de una fotografía, son hartas fotos. Entonces esa gran cantidad de fotos te van construyendo un mismo ambiente, te dan información de diferentes ángulos para que tú después cuando hagas la acuarela tengas un proceso de discernimiento en decir qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve.
como en un proceso de construcción de imagen, no es una imagen, no es como una impresora que te transfiere una imagen real a una acuarela, sino que es como construir, tanto compositivamente como de elementos que te interesan resaltar. En este caso la fotografía estaba mucho más colapsada de información, habían cosas en el medio, había más información en los muros, que en este caso la limpié un poco, en ese sentido, para un poco ejemplificar cómo fue el proceso. Y otras veces también lo que hago, aparte de la fotografía, hacer sketch rápido en lápiz mina, en una libretita, sketch pueden ser 5×7, 5×10, para un poco guardar esas primeras impresiones que me generan un cierto lugar, en cuanto sobre todo a luces y sombras, luces y sombra y las formas más importantes, creo yo. ¿Sí? Tengo otras preguntas más, pero te las voy ¿Ya? a pasar al final. Así que las voy a ir publicando por mientras en el chat para que la vayan viendo los otros compañeros por si quieren hacer otra pregunta y si se repite, no sé. Pero vamos a verlas después, para Ya, que sí. perfecto. Súper. Espero entonces se hayan respondido las preguntas con esos comentarios. Ya en la siguiente acuarela, también de la serie Los Nogales, también empieza a aparecer un CITE. A diferencia del anterior, entonces este CITE tiene ya más elementos en el medio, hay más información como de estos objetos cotidianos que empiezan a ocupar el espacio. Y también lo mismo, una construcción informal en el fondo, también que es muy diferente a lo sólido, duro, reposante que pueden ser estos IDs que se ven en los lados, líneas súper cuadradas, paralelas, ventanas súper ordenadas también, en contraposición a una arquitectura más informal en el fondo, que ocupa retazos de tablas para hacer puertas, donde se cuelga la ropa en la misma cerca. Jugar con ese tipo de binomio, de contradicciones pueden ser, o de juego de elementos distintos. Esta ya es una serie más reciente. Esta es una serie que, no una serie, son un par de acuarelas que les voy a mostrar, que son fotografías, o más que nada acuarelas que hice de estos tiempos de cuarentena, mirando por la ventana. ¿Ya? Entonces, como hay tiempo para hacer acuarela y como también había una necesidad por hacer algo al respecto, empiezo a fijarme en cuáles son las pistas interesantes que yo ya tenía procesadas, ¿cierto? Porque son las pistas que hay desde la ventana. Pero ahora se presentó la oportunidad especial para pintarla y esta es una de ellas. Le puse comunicación de techumbre porque me interesaba también denotar esto de la fragilidad, de estas estructuras frágiles que hay sobre una arquitectura más formal. Una arquitectura que es un edificio, en este caso como de 8 pisos creo, eh, que es de concreto, se ve muy sólido, se ve muy sólido, podríamos decir, regular, porque es de los edificios antiguos de Santiago, y que sobre la azotea empiezan a aparecer estos elementos que son instalaciones, que son estructuras más delicadas, como el cablerío, estas antenas de satélite. Hay una pequeña casita acá que se ve con una escalera en un costado. Entonces todos esos elementos me llaman la atención. Me llama la atención también cómo al final estas antenas de satélite empiezan a adquirir un cierto toque de belleza, empiezan a adornar este edificio, porque perfectamente se podría entender al contrario, ¿cierto? Que lo hacen más feo, que lo ensucian, que lo contaminan, y que puede ser, ¿cierto? Pero también está esta otra visión, que es lo que me gusta resaltar. De nuevo, el fondo viene a ser más contextual, es un fondo más llevado a los grises, y la idea era jugar también con la luz como llega, la luz de tarde, con una sombra proyectada desde lo lejos que divide el edificio en dos, en una parte oscura hacia abajo y en una luz más potente hacia arriba. Y en este sentido aparece esta acuarela también, también le puse comunicación de techumbre por lo mismo. Empiezan a aparecer estas estructuras sobre la arquitectura formal,
ya no hablamos tanto entonces de la estética del deterioro o de las construcciones cotidianas, sino que ya es un poco de esta sobreposición, que la encuentro muy interesante sobre lo que es formal y está planificado, sobre lo que empieza a ser ya más anecdótico, como es lo mismo. Aquí hay una persona, empiezan a aparecer estas bocas de luz, de ventilación, los cables, estos espacios interiores, con este vacío más oscuro, que la idea era representar un poco más de hacer más contrastante esta temperatura cálida del sol como llega en esta zona izquierda, y la temperatura un poco más fría que nos imaginamos de este vacío oscuro que aparece a la derecha. Ya avanzando, ya no en tantos series formales, sino que trabajo un poco más suelto, empiezan a aparecer esto, este es un CITE en Independencia, me interesa por lo mismo, empiezan a haber cierta formalidad mezclada con el deterioro, ¿cierto? De estructuras que no sé si son patrimoniales declaradas, pero el solo hecho de verla y de estar presentes todavía en un Santiago que cambia tan rápido, arrastran consigo memorias propias que uno puede llegar a imaginar que algo pasó acá, que aquí vivía tal tipo de gente, o que ha sobrevivido el paso del tiempo hasta llegar a los días de hoy de esta manera, que está súper bien conservado, y en términos gráficos y de representación me interesaba mucho ver cómo esta potencia de la luz llega en esta cara y genera todos estos rebotes de temperatura en toda la acuarela. Acá vemos una casona en Barrio Yungay. Aparecen de nuevo estos elementos sobrepuestos sobre lo que es más formal y más bello, entre comillas, y las sombras contrastantes, que para mí es un elemento que hasta el minuto ha funcionado bien para representar con harta potencia lo que es la luz de la sombra, el tema de las temperaturas. Acá ocupo la misma paleta que usé en Serie Los Nogales, y la idea era esa, representar cómo una luz de mañana puede golpear fuerte una fachada, en este sentido un ochavo, ¿cierto? Que es una fachada recortada en la punta, y cómo estos rebotes de temperatura empiezan a contextualizar todo lo demás. Esto ya estas son muy recientes, estas acuarelas, tienen algunos meses, y representan un poco de todo. Empiezan a hablar de la sobreposición de usos actuales, como esta tienda de repuestos de mecánico cerca del barrio Mapocho, con esta altura de usuario, podríamos decir, de este edificio súper deteriorada y contaminada con cierto tipo de publicidad o suciedad. Y este edificio hacia arriba empiezan a aparecer otro tipo de condición, un edificio súper, se ve que un edificio antiguo, con mucho decorado, con mucho trabajo en cuanto a arquitectura y de fachada, y ese tipo de contraste me llama mucho la atención. Acá, acá empieza a aparecer el auto, ¿cierto? Que le da un poco de movilidad a la acuarela, junto a este cemento tan caótico que aparece con harto uso de agua. Y acá aparece el mismo edificio, que se ve un poco más lo mismo que yo les contaba antes, que esta separación contrastante entre lo que es una plataforma superior bien tratada, con mucho detalle en cuanto a su ventana, una arquitectura muy distinta a la que podemos ver hoy, sobre un primer piso mucho más moderno, líneas más limpias, sin tanto decorado, hoy día usado para otro tipo de usos que no es residencial, que me imagino también fue pensado para eso, para otro tipo de uso, pero hoy día ya tiene esa otra condición, casi como que el tiempo pasa solamente por abajo y no por arriba. Y este difuminado, estas formas un poco difusas que generan estas manchas en la zona inferior, la idea era representar un poco ese movimiento. Da la impresión de que puede ser personas en un primer plano que están desenfocadas, o puede ser y que están caminando por ahí, o puede ser también un simple recurso estético de la acuarela para restar la información a la parte baja y centrarla en la parte de arriba. Entonces, ese tipo de cosas que se van dando en la construcción de un trabajo, que no las pienso desde el principio, ¿cierto? Que se dan en la construcción del trabajo, también quedan a libre interpretación, y un poco
lo que en esta acuarela se busca. Entonces esta es la acuarela también de Barrio Mapocho, un edificio que está al frente de la salida de la estación de metro Calicanto. Y ya llegando a las acuarelas finales, son acuarelas de la selección, porque la idea era no hacer la charla tan larga. Hay algunas acuarelas últimamente que he hecho desde vistas desde el mismo Mapocho. Esta es la acuarela, representa el puente del Arzobispo. Se ve que hay una paleta también más enfocada en los grises, donde los detalles y las sombras más contrastantes se enfocan en el puente. Las líneas de perspectiva también van hacia allá, entonces todos estos elementos compositivos hacen que el ojo y la atención se centre en los 2/3 de la derecha de la acuarela. La idea era esa, representar un elemento mucho más formal. Acá ya no hay una superposición de fragilidades, ya no hay algo cotidiano que aparezca, esto ya es súper estático. Pero contraponer esa estoicidad o esto estático con todo lo otro, con todo el recurso que me entrega la acuarela, que es esta fluidez de generar formas que se mezclan unas con otras, como por ejemplo a la izquierda, esto que intenta representar o parecer ser vegetación en contraposición a la fluidez del río, etc. Lo mismo con esta es una acuarela que también representa un puente, está tomada, el cruce de Independencia, es la acuarela que, disculpa, es el puente que cruza desde la estación Mapocho hacia el otro lado del río. Y acá hay también superposición de los elementos que ya he estado conversando. Empieza a aparecer este tipo de toldo que me llama mucho la atención también, como esta cosa que se sobrepone sobre algo que ya está planificado y impertérrito, muy sólido, por decirlo de alguna manera, sobre estas estructuras que ya empiezan se supeditan no solo a lo planificado, sino que más que nada a los actos. En este caso, a quien andaba por el sector, los actos de la gente que se pone a vender comida rápida en la calle. Entonces la idea ahí es representar el olor a pollo frito, ¿cierto? Que sale del toldo. En contraposición a todo lo otro, la humedad del río que pasa por debajo sin tanta información para que el ojo no se me vaya hacia el río, sino que se quede acá. El rebote de las temperaturas abajo del puente, la oscuridad de la zona de la vegetación, todos esos elementos para que la atención se quede en esto, en esta superposición de fragilidades, donde también empieza a aparecer lo cotidiano sobre una arquitectura, en este caso más que una arquitectura, algo más urbano. Este es un estudio de valor tonal del puente de típico puente de los Candados, una acuarela mucho más suelta, 35 por 50 es un tamaño que me permite usar mucha agua. Empiezo a probar otro tipo de modos de expresión en cuanto a la acuarela, ya no tan contrastante en cuanto a lo que es el borde definido, sino que ya aquí hay mucha soltura y los bordes más contrastantes se quedan en el puente para que nuevamente el ojo se vaya hacia el puente y desde el puente se empiece a mover por todo lo demás. Atrás se ve una silueta de un edificio que está por la calle Santa María. Entonces esta acuarela fue parte de un estudio, una serie de estudios para un encargo que tuve a principio de año. Gonza, ¿Qué es este? Sí. podemos partir con algunas preguntas que tengo acá, porque tengo varias. Ya, yo estoy al final, estoy terminando. Esto de hecho me queda como un minuto. Ah, ya. Esa era Entonces, sí, me quedan tres acuarelas. Perfecto. Entonces ahí las juntamos todas de nuevo, si te parece bien. Dale. Acá le mostraba este es el trabajo final de esta, pero las dos son igual de válidas, ¿cierto? Y acá, bueno, para terminar, como le comentaba Andrea, ya estas son las últimas acuarelas. Esta es un poco más formal en cuanto a patrimonio, es el edificio de la Excomisión de los Derechos Humanos, un encargo también. Juega con el tema de las luces, las sombras contrastantes, la soltura, la acuarela.
Y finalmente esta, que es una acuarela bien reciente de Barrio Las Tarrias, y un poco viene a modo de cierre, ¿cierto? La idea era representar que la acuarela al final viene ¿por qué ocupo la acuarela como técnica pictórica, siendo que hay muchas otras? Es un poco por este binomio que me entrega, ¿cierto? Entre el control que puedo ejercer sobre ciertas pinceladas y la soltura que me entrega entre otras. Es el mismo binomio que puede aparecer entre lo formal de una arquitectura o lo frágil de algo que se interpone después, eh, en todo este juego de construir una imagen. Entonces, eso sería la charla. Así que a los que participaron, muchas gracias, y como me contaba Andrea, damos paso a las preguntas. Sí, tenemos harta participación y hartas preguntas. Bacán. Lástima que algunos no pusieron sus nombres, pero tenemos acá ya algunas personas que pusieron sus nombres. Como por ejemplo Lorenza, dice, ¿cómo conseguir la fachada de ladrillo de la primera pintura? A lo mejor puedes ir para atrás y mostrar la primera acuarela que nos mostraste y ahí nos explicas un poco. Ahí está, Sí, la fachada de ladrillo. ¿era de Eh, ladrillo o es de adobe esa fachada? de Adobe, se ocupan bloques quizás será esta. Sí, puede ser. Bueno, acá ya esos son temas más técnicos, pero básicamente se construye en aguadas, ¿cierto? Hay aguadas que se mezclan colores unos con otros, y hay aguadas que uno va construyendo una vez que el papel ya está seco. En este caso, si quieres conseguir una textura similar a esta, lo que hay que hacer es iniciarlo en una aguada distinta, con diferentes consistencias y diferente oscuridad en la mezcla. Ya. Valentina nos dice, hola, me gustaría saber cómo a través de tu observación del cotidiano reflexionas acerca de la memoria patrimonial. Me interesa el cotidiano porque, si bien no soy ningún entendido en patrimonio, no conozco mucho en cuanto a teoría, eh, para mí el cotidiano, como las acuarelas que veíamos al final, o estas mismas acuarelas de la serie Los Nogales, empiezan a hablar más que de un elemento, un objeto patrimonial en sí, como podría ser un edificio arquitectónico. Empiezan a hablar para mí de una costumbre o un rito que se asocia a esto, o más que un rito como tal, que sea culturalmente importante. eh, para mí es como la costumbre que acompaña la imagen, que, que también suele ser una manera de una manera especial de cómo los barrios, los diferentes sectores se comunican o se viven. Por ejemplo, creo que lo ejemplifica muy bien esta acuarela, donde este simple toldo, que no tiene nada patrimonial, ¿cierto? Empieza a hablar más que del toldo como tal, del acto que se da alrededor de eso, de toda esta plataforma de gastronomía callejera que se da en el sector, que quizá hoy día no sea nada patrimonial, quizá hoy día también sea incluso hasta molesto para algunas personas, pero, pero que quizá en unos años más o quizá en un tiempo más, eso también sea típico del lugar, sea representativo de un lugar, en términos no en términos tan culturales y teóricos, sino que representativos como en el cotidiano, en ese inconsciente cotidiano, como podría ser en el barrio Franklin, lo que es el persa, o saber que si uno va a la feria empieza a sentir cierto aroma a verduras, como ese tipo de cosas un poco más puntuales, pero que finalmente empiezan a no ser tangible en algo físico objetual, sino que empiezan a ser tangibles en cierto tipo de actos. Entonces, lo patrimonial, creo yo, desde lo cotidiano, empieza a funcionar desde ahí, en mi manera de ver las cosas. Vale. Nos van quedando 7 preguntas, preguntaron harto. Tenemos Ya, una audiencia súper súper activa, muy activa, bien. sí. Javiera pregunta, me gustaría saber cómo fue la elección de tu paleta de color. A mí me da la sensación que preguntó respecto a la población Los Castaños. De lo Nogales esta. Los Nogales, eso, perdón. Aquí. Árbol parecido. Eh, el- la paleta de color acá empieza a funcionar
primero como una experimentación para salir de lo que venía haciendo, y después por una condición como lo que en la música podría ser estas notas menores cuando alguien compone una música. Acá para mí estas notas de color empezaron a ser también un poco menores, jugaban un poco más con grises más absolutos. Acá, por ejemplo, estos grises se logran en la mezcla equivalente entre el azul índigo y el rojo inglés. Entonces es un equilibrio muy, como muy delicado, que si yo le pongo más azul se pone un gris más frío y al contrario. Dentro, después de esta primera como apreciación, que eso se da, yo lo hice como experimentando, probando distintos colores, también es una apreciación personal, ¿cierto? De qué colores a ti te gustan más por cosas propias o por búsquedas personales. Y después de eso ya empezó a construir una paleta con todos los colores que acompañan. En este caso, todos los colores que ustedes pueden ver acá. Y que eso ya radica en un tema más técnico, más teórico incluso, ¿cierto? Pero en términos como de representación o de lo que yo quería comunicar con el tono de las pinturas de esta serie, era ese, que tuvieran como una cierta frialdad tirada hacia el gris, pero que al mismo tiempo la calidez fuera bien contrastante. Se nota acá, es un poco esto. Entonces, cómo funcionaba toda esta paleta en su conjunto, a mí me pareció interesante y al mismo tiempo esta serie fue una serie de pruebas en cuanto a color. Yo fui probando. Como ustedes ven, esta no tiene tanto rojo, creo que esta fue la primera que hice, está más hacia los grises, hacia el índigo, y después empiezo a probar ya, ¿qué pasa si entonces ahora le doy un poco más de proporción de rojo y empieza a aparecer esto? Y si empiezo a hacer los grises ahora más tirados hacia el ocre, entonces esta misma serie de 8, que son 8 acuarelas, que no todas las puse acá, empieza a ser también un proceso de prueba y error, de práctica, de ir probando qué pasa con las diferentes tonalidades. Gracias por esa pregunta. Y por todas las preguntas. Sí. Mira, acá hay otra pregunta que me pareció re interesante, porque yo sé la respuesta, pero obviamente la vas a responder tú. Dice, hola, excelente trabajo. ¿Hay algún motivo en particular que no se incorporen personas dentro de las obras? Se nota el interés de la representación de arquitectura. Sí, hay un motivo, bueno, no hay un motivo tan fijo, me interesa más que nada cuando aparecen personas que sean de manera puntual, como esta. Y el motivo principal de la no figuración humana es porque encuentro que al final lo que intento mostrar es que el mismo espacio arquitectónico o el mismo espacio urbano me logre comunicar lo que una persona también lo podría hacer. Y en el caso de que una persona llegue a aparecer en las acuarelas como esta, viene siempre a estar sometida al juego simbólico, podríamos decir así, que me entrega la arquitectura. Nunca viene a ser un personaje principal. Podríamos decirlo también con esta. Quizá estas, para mí, personas que están en un primer plano desenfocadas, que quizás si yo no lo hubiese nombrado, quizá hubiese pasado desapercibido, pero también empiezan a ser contextualizantes para apoyar un discurso que está siempre sometido a la arquitectura como personaje principal. Y creo también, ligándola a la pregunta anterior, que es justamente esto de lo construido, de lo que me entrega hasta ahora, ¿cierto? No puedo hablar, quizá más adelante si lo empiezo a incluir. Hasta ahora me entrega los elementos necesarios para poder trabajar sobre este tipo de reflexiones. Volviendo a lo del toldo, quizá con ese elemento construido ya puedo hablar sobre actos más que mostrar a la persona in situ preparando una comida en la calle. O, por ejemplo, quizá esto también se ve un auto que uno sabe que el auto si está en movimiento hay gente adentro, o se ve una tienda que está abierta, uno sabe que hay gente adentro, pero todo eso está sometido a como tú bien dices, una estructura arquitectónica construido. Y ahora, finalmente, yo creo como un punto final que ya creo yo, es como más un fetiche estético, es como la acuarela me entrega esta soltura, que a veces son manchas bien aleatorias, pinceladas más con confianza, donde se arroja agua y empiezan a mezclarse los colores de manera más viva.
En contraposición a formas y pinceladas más duras, como esta, donde las líneas son más rectas, donde yo puedo poner más detalle en la reflexión de la luz, en dibujar incluso los parantes de metálicos, todo ese tipo de detallitos que son más duros. También puedo irme al otro extremo de hacer detalle, o sea, de no hacer detalle, sino que hacer todo lo contrario, formas mucho más amplias, mezclas de colores mucho más aleatorias, donde el agua hace lo que quiere. Entonces, jugar con ese binomio de lo construido con lo suelto, entre comillas, por decirlo de alguna manera, también me llama mucho la atención. Y creo que por eso me centro en lo construido como tal y no tanto en la figura humana. Eso. Gracias, Gonza. En virtud del tiempo, vamos ¿Sí? a leer una última pregunta y las otras te las voy a enviar y por último las contestamos por Instagram, haciendo algunas historias o las dejamos para la charla de mañana. Ya. ¿Ya? Y también la encontré súper interesante y dice, me encanta el uso del blanco como papel sin pigmento. El pensamiento al dejar los espacios libres. ¿Es consciente o no responde a una voluntad específica de generar un resultado? Yo creo que son dos preguntas. Sí respondo a una voluntad específica para generar un resultado, pero ese resultado no es consciente. Ese resultado en el proceso es un resultado al que yo quiero llegar, pero el proceso para llegar a él no es 100% consciente. Esos vacíos que se ven acá, por ejemplo, son dejados ya como de manera automática. Es el entrenamiento que la mano y el ojo van tomando ya con la soltura, ¿cierto?, de la práctica, y que de manera casi automática uno va dejando, porque dice, mira, aquí yo creo que puede servir como textura, más adelante esto me puede servir para hacer una luz más contrastante. Entonces, en un comienzo, quizás sí es necesario hacerlo consciente, sobre todo cuando son formas más grandes, pero yo creo que en la medida que se avanza en el proceso de la práctica, de la acuarela, todo eso se va haciendo mucho más automático y mucho más suelto. Entonces, entonces sí, buena pregunta, porque es interesante cómo al final un resultado que uno sabe a lo que quiere apuntar eh, pone las reglas del juego, pero el proceso específico de cómo eso se va construyendo ya es un poco la espontaneidad de la técnica. Perfecto. Gracias, Gonza. Voy a estar proyectándote en directo nuevamente. Ya, hasta que te vamos. ¿Quisieras dejar algún mensaje para el grupo que nos visitó hoy día en esta charla? Primero que todo, dar las gracias. Gracias por participar de esta charla. Gracias por todas las preguntas que hicieron. Los dejo invitados para la demostración de mañana a las 4 de la tarde. Va a ser una charla un poco más técnica en cuanto a la acuarela. Entonces, un poco ya con todo este bagaje que hicimos hoy sobre los distintos trabajos, vamos a poder trabajar sobre una acuarela nueva. Esa acuarela, para quien la quiera acompañar pintando desde su casa, va a estar en mis redes sociales. Las redes sociales creo que las podemos escribir acá en el chat, ¿no? O Sí, ahí, sí, claro, perfectamente. entonces ahí ustedes pueden ingresar a las redes sociales, específicamente Instagram, y descargar la imagen para que la puedan dibujar y así acompañar si es que les interesa la pintura de acuarela, pintarla también. Y eso, los invito a que me sigan en las redes sociales para estar al tanto de las diferentes noticias, los diferentes trabajos y si alguien también se interesa en aprender más sobre la técnica, junto a la Fundación Casa de los 10, también de mi parte estamos haciendo diferentes tipos de actividades y clases online para poder ayudar en eso. Oye, Gonza, tu Instagram es Gibañez o Gibanes guión bajo watercolor, ¿cierto? Sí, Lo ese voy a es. escribir acá en el chat para que sigan a Gonzalo. Bacán. Y eso de mi Ahí parte, está. ¿verdad? Muchas gracias bueno, muchas gracias también a Fundación Casa de los 10 por gestionar todo esto, sé que hay harta pega por detrás, así que le agradezco mucho. Y también a toda la gente que de nuevo, se hizo parte de la actividad
invitadísimos mañana que también se hagan parte de la nueva demostración en acuarela. Eso. Ok, bueno, yo ya me voy despidiendo en nombre de Casa de los 10. Los dejo cordialmente invitados a la charla del día de mañana. Aparecieron hartas preguntas acá. Esas mismas preguntas las vamos a preparar con Gonzalo. Él las va a explicar en la charla del día de mañana y esperamos a que nos visiten en las distintas actividades que tenemos este fin de semana preparado. Ahora viene una charla de fotografía a las 5:30, de fotografía instantánea. Otra de SSL Puente Calicanto. Nos vemos mañana en la de Gonzalo la de acuarela, y finalmente la de Valentina de fotografía también. Así que bueno, los despido a todos y chao, que estén bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, nos vemos. Chao.